Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense. Bundy asesinó a numerosas mujeres jóvenes en los Estados Unidos entre 1974 y 1978. 2 veces escapó de prisión antes de su arresto final en febrero de 1978. Después de más de una década de negaciones, finalmente confesó 30 asesinatos, aunque el total real de víctimas permanece desconocido. Las estimaciones varían entre 29 y más de 100, la estimación general es de 35. Generalmente, Bundy golpeaba a sus víctimas y luego las estrangulaba hasta matarlas y las violaba. Luego volvía a los cuerpos, practicando necrofilia. Él nació en Vermont, su madre fue Eleanor Louise Coel. Si bien la identidad de su padre sigue siendo un misterio, el certificado de nacimiento de Bundy habla de un tal Lloyd Marshall nacido en 1916, aunque su madre más tarde diría que fue embarazada por un veterano de guerra llamado Jack Washington. La familia de Bundy no creía esta historia y expresaban que sospechaban que el padre de Ted era su abuelo, el padre violento y abusivo de su madre Louise, Samuel Coel. Para evitar el estigma social, los abuelos maternos de Bundy lo criaron como su hijo. Al tomar su apellido, se convirtió en Theodore Robert Coel. Creció creyendo que su madre era su hermana mayor. Los biógrafos de Bundy escribieron que él recién se enteró de que Louise era en realidad su madre cuando estaba en la escuela secundaria. La escritora de crímenes Ann Rule, que conoció personalmente a Bundy, afirma que fue alrededor de 1969, poco después de haber tenido una ruptura traumática con su novia de la universidad. Durante los primeros años de su vida, Bundy y su madre vivieron en Filadelfia, en Pensilvania. En 1950, Bundy y su madre, quien todavía creía que era su hermana, se mudaron a vivir con familiares en Tacoma, Washington. Aquí, Louise cambió el apellido de su hijo de Coel a Nelson. En 1951, un año después de la mudanza, Louise Coel conoció a Johnny Culpeper Bundy en una noche de solteros celebrada en la primera iglesia metodista de Tacoma. En mayo de ese año, la pareja se casó, y poco después Johnny Bundy adoptó a Ted, cambiando legalmente su apellido a Bundy. Johnny y Louise tuvieron más hijos, a quienes el joven Bundy pasó gran parte de su tiempo cuidando. Johnny Bundy trató de incluir a su hijastro en viajes de campamento y otras actividades de padre e hijo, pero el niño permaneció emocionalmente separado de su padrastro. Bundy fue un buen estudiante en la escuela secundaria Woodrow Wilson, en Tacoma, y estuvo activo en una iglesia metodista local, ejerciendo como vicepresidente de la Fraternidad Metodista Juvenil. Estuvo involucrado con una tropa local de Boy Scouts of America. Socialmente, Bundy permaneció tímido e introvertido durante la secundaria y los primeros años de la universidad. Más tarde diría que tuvo una depresión en la escuela secundaria porque no podía entender el comportamiento social. Mantuvo una fachada de actividad social, pero no era genuina, no tenía un sentido natural de cómo llevarse bien con otras personas, dijo. No sabía qué hacía que las cosas funcionaran. No sabía lo que hacía que las personas quisieran ser amigos. No sabía qué hacía que las personas se sintieran atraídas entre sí. No sabía qué subyacía en las interacciones sociales. Años más tarde, mientras estaba en el corredor de la muerte de Florida, Bundy describiría una parte de sí mismo que, desde una edad temprana, estaba fascinado por las imágenes de sexo y violencia. En las primeras entrevistas en la prisión, Bundy llamó a esta parte de sí mismo la entidad. Mientras aún era un adolescente, Bundy buscaba en las bibliotecas revistas de detectives y libros sobre crimen, centrándose en fuentes que describían violencia sexual y mostraba imágenes de cadáveres y sexo violento. Antes de salir de la escuela secundaria, Bundy ya era un ladrón compulsivo, un ladrón de tiendas y en camino a convertirse en un delincuente aficionado. Como le gustaba esquiar, robaba esquíes. Fue arrestado 2 veces siendo menor, aunque estos registros fueron borrados más tarde. En 1965, Bundy se graduó de la secundaria Woodrow Wilson.